Le damos ahora la bienvenida a nuestra compañera Mariana Díaz, que nos va a hablar del agua que consumimos, en realidad del agua virtual. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del agua, pero desde otro punto de vista. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Toman café ustedes, por ejemplo, a la mañana? Sí. Sí, a veces sí. A ver, Daniela, por ejemplo, ¿cuánta agua pensás que hay en tu taza de café? En mi taza, y a ver, 250 son centímetros cúbicos. Centímetros más cúbicos. Más o menos. Sí. Bueno, ¿qué haces si te digo que en realidad en esa taza hay 200 litros de agua? Y yo te pido que me lo expliques porque me parece muchísimo. No entran. Para eso armamos el informe. Ah, ¿por el café? Por el café. Ah. ¿Alguna vez te preguntaste cuánta agua hay en tu taza de café? El agua virtual es el agua que está incorporada a los productos que se comercializan en el mundo y que fluyen en el mundo indirectamente o virtualmente de manera invisible. El agua virtual permite conocer un poco más en detalle cuál es el impacto verdadero de nuestras actividades. Tiene que ver con toda la cadena productiva que hay detrás de cada uno de los productos que consumimos. Volvamos entonces al ejemplo de la taza de café. Además del agua que ves, se usó mucha más para producir la cerámica, la caña de azúcar, la leche y los granos de café. Si vos te serviste una tacita de 100 centímetros cúbicos, de 200 centímetros cúbicos, te tomaste 200 litros de agua. Los conceptos de agua virtual y de huella hídrica surgen precisamente en países que tienen carencias. Esa agua que se consume en un cultivo o se consume en un proceso industrial no está disponible para otro uso. Es muy importante que cuidemos la poca agua disponible que nos queda, porque nos estamos encaminando a una crisis y a un déficit de agua mundial muy importante en la próxima década. Y en un mundo en donde este recurso es cada vez más escaso, necesita empezar a ser administrado. Para fabricar un auto hacen falta 400.000 litros de agua virtual. Para un jean, 11.000 litros. Para una hamburguesa, 2.400 litros. Y para un par de zapatos de cuero, 8.000 litros. Por día utilizamos 500 litros de agua común en nuestras actividades y hasta 5.000 litros de agua virtual. Eso equivale a llenar 22 bañaderas. Cuando estamos exportando un producto, estamos exportando una alta cantidad de recursos naturales. Europa, por ejemplo, importa soja o importa café o importa otro producto, está de alguna forma consumiendo recursos naturales que se producen en otra parte muy distante en el mundo, ¿no? Si miramos toda la geografía de la Argentina, las 3/4 partes del país son zonas áridas o semiáridas, donde el recurso agua empieza a ser cada vez un recurso más escaso en la medida que empieza a haber más demanda de la población y de las actividades productivas que se generan. Es entender cómo administrar un recurso que tenemos ante un mundo en donde ese recurso es cada vez más escaso. El 65% del agua virtual se esconde en lo que comemos. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne hacen falta 16.000 litros de agua. Bueno, La flauta. ¿Cuánto? 16.000 litros de agua. ¿1 kilo de carne? Para producir un solo kilo de carne. Y dentro de lo que son los alimentos, los que más agua requieren son los de origen animal, la carne en particular, mucho más que los granos. Bueno, muy interesante para eso, empezar a pensarlo. Lo hablábamos hace instantes, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, no tengo que dejar de tomar café o dejar de utilizar un automóvil por la cantidad de litros y estar pensando en eso. Pero sí empezar a pensar en cuánto se consume ayuda a tomar conciencia y cuidar ciertos recursos, ¿no? No desperdiciar, por ejemplo. Exactamente, ayuda desde dos puntos de vista. El primero, como bien decís, es para tomar conciencia de lo que es el consumo y de la profundidad del consumo. Por ejemplo, si todos viviéramos como los americanos, harían falta los recursos de 5 planetas para sostenernos. Claro. Pero por otro lado, esta es una etiqueta que se va a empezar a usar y que va a poder servir para internalizar costos también. Si yo estoy exportando granos, por ejemplo, también estoy exportando agua y eso puede agregar valor a los productos. Bien, Mariana, muchas gracias. Muy interesante, ¿eh? Muy Interesante. bueno.